Hola, queridos estudiantes. Les saluda la maestra Elin. Esta ya es nuestra sesión número 15. El área que vamos a tocar hoy día es comunicación. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Ustedes qué observan alrededor? Ah, muchas caritas. ¿Y cómo están esas caritas? Uy, algunos están tristes, otros llorando, otros alegres, feliz, amorosos, otros coquetos, otros llenos de amor, sus ojitos, ¿lo ven? Sí, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran ustedes? Entonces, el propósito de hoy va a ser, vamos a escribir una narración sobre las emociones, sobre lo que estamos sintiendo, sobre lo que nosotros sentimos. ¿Recuerdan que la otra vez yo les mandé a ustedes que graben un video sobre qué es lo que están sintiendo o qué sintieron cuando les sucedió algo? Yo les dije, cuénteme una anécdota, ¿no? Lo que les pasó. Y ustedes me contaron algunos que se sintieron felices cuando nació su hermanita. Otros me contaron que se sintieron tristes cuando su perrito o su gatito se perdió o cuando falleció y muchas cosas más. Pero ahora lo vamos a escribir. Ya no lo vamos a decir de forma oral, sino escrita. Entonces, ya saben, hoy qué haremos, escribiremos una narración sobre las emociones que sentimos cuando nos sucedió algo. Pero antes de eso, vamos a escuchar algunas narraciones. Por ejemplo, esto te va a servir de guía para que tú narres tu propia experiencia. Observa las palabras en negrita, es muy importante. Yo lo voy a leer y tú me escuchas, ¿está bien? Muy bien. Un día escuché decir a mi familia que perderíamos el año escolar. En ese instante sentí tristeza. No sabía qué iba a suceder. Hasta ahí nos está contando el inicio. Lo que la niña sintió tristeza al saber que ya no iba a ir al colegio, ¿no? Pero miren lo que pasa después. En negritas dice de nuevo, de repente, ¿se ubicaron? ¿Sí? De repente recibí la llamada de mi profesor o profesora y me dijo que iniciaríamos nuestras clases con Aprendo en casa. Entonces salté de alegría. Hasta ahí, vamos. El problema. ¿Qué problema tuvo, no? La niña que recibió la llamada de la Miss y le dio una buena noticia. ¿Y qué pasó finalmente? Vamos a ver. Otra vez hay otra palabra en negrita que dice, ahora sigo mis clases por televisión con la ayuda de mi profesor o profesora y mi familia. Cada día aprendo cosas nuevas y me siento muy feliz. ¿Qué les pareció esa narración? Esa narración lo hizo una pequeña. ¿Y cómo se llamará la pequeña? ¿Ustedes en ese texto logran ubicar cómo se llama la niña que escribió? Está por abajo, por abajo. Sí, con letras azules parece. Dice, escrito por Paola. Entonces ya sabemos que esta narración lo escribió Paola. Y ahí está Paola feliz mirándonos. ¿Qué les pareció? Bonita la historia de Paola. Su narración estuvo muy bien. Nos contó lo que sintió al inicio, cuando pensó que ella no iba a haber clases. Pero de repente vino, ¿no? El nudo, el problema, de repente llamó la profesora y les dio una buena noticia. Y finalmente ella sigue aprendiendo en casa con ayuda de la televisión y de su familia, pero también con el de su maestra, de su profesora. Entonces lo escribió Paola. Ahora vamos a identificar las tres partes que tuvo esta narración. A ver, la primera inició, ¿con qué palabrita, con qué conector inició? A ver, veamos. Ahí apareció un día. Ahí está, eso fue la primera parte, ¿no? El inicio de la narración. Después vino el problema, el nudo, que inició con la palabra de repente recibí la llamada de mi profesor o profesora, ¿no?
Y ahora vamos a la parte del desenlace. ¿En qué quedó la historia? La narración de Paola. Ahora sigo mis clases por televisión. ¿Y quién lo escribió? Paola. Paola lo escribió. Allí ven a la maestra que está en medio, nos quiere decir algo. A ver, ¿qué nos va a decir? ¿Sabías que un día, la palabra en negrita, de repente, la segunda palabra en negra, y ahora, la tercera, son conectores? ¿Sabían que son conectores? Mm, Nos ayudó a que nuestra narración sea mucho más interesante y tenga un sentido a la hora de contarlo. Interesante, ¿verdad? Acá tenemos otra anécdota. Vamos a ver qué pasó con el niño que está triste, se ve. ¿Qué le habrá pasado? Vamos a leer. Recuerden, hay varios conectores que están en negrito, en negrita. Los conectores sirven para relacionar las ideas que dan sentido a nuestro texto que vamos a realizar. A ver, veamos el siguiente texto, la siguiente narración. Un día, el inicio, un día, mi mamá me mandó a comprar huevos a la tienda. Sí. De pronto, ahí viene nuestro problema, nuestro dilema. ¿Qué pasará? Vamos a ver. De pronto, mientras volví a mi casa, un perrito se me acercó. Lo acaricié y sin querer solté la bolsa con los huevos. Me asusté al ver los huevos en el suelo. ¡Wow! ¡Qué problema tiene el niño! Pero continúa. Después, otra palabra en negrita que sigue en el problema. Después sentí mucha tristeza y me puse a llorar. No supe qué hacer con los huevos destrozados. ¿Se dan cuenta, niños? ¿Qué problema tuvo el pequeño? Empezó bonita la historia, ¿no? Nos está narrando algo, una anécdota que le pasó. Un día fue a comprar huevos. De pronto se entretuvo con el perrito y por acariciarlo soltó la bolsa de los huevos. Se asustó. Después sintió mucha tristeza, nos dice la historia, y se puso a llorar. No supo qué hacer con los huevos destrozados. Pero vamos a ver qué nos dice el final, el desenlace. Está en negrito, dice, al final. ¿Se ubicaron? Sí, ¿verdad? Al final llegué a casa. Mi mamá, al verme triste y con los huevos rotos, me abrazó y me hizo sentir mejor. Qué linda mamá. No le castigó. Yo pensé de repente que le iba a castigar. ¿Ustedes qué pensaron? Es una mamá muy comprensiva, ¿verdad? Porque sabe que no lo hizo al propósito, sino que fue de casualidad el accidente que tuvo con los huevos. Ahora les pregunto, ¿quién escribió esta narración? ¿Quién lo hizo? ¡Taratatán! Debajo dice en azul de nuevo, escrito por Roberto. Entonces el pequeño de esta narración se llama Roberto. Y la profesora nos dice nuevamente al costado, los conectores. ¿Cuáles son los conectores? Los que están en negrita. A ver, veamos. Un día, de pronto, después, al final. Los conectores sirven para relacionar las ideas que le den sentido a nuestro texto, para que suene mejor, suene bonito a la hora de escribirlo. Miren los conectores. Un día, de pronto, después, al final, cuando termina nuestra historia. Ustedes cuando escriban su narración, su anécdota, tienen que utilizar. Pueden ser estos conectores u otros. ¿Está bien? Ahora, en la parte morada dice, a continuación te brindamos algunos conectores que puedes usar para tu narración. Ya conocemos varios, pero acá nos van a dar otros. En el primero dice inicio. A ver, ¿qué conectores tenemos en inicio? Uy, hay varios. Aparte de lo que hemos conocido, dice hace varios días, hace pocos días, cierto día. Eso podemos utilizar al empezar a escribir nuestra narración.
Después tenemos al medio que dice nudo problema. Ahí hay otros conectores que podemos utilizar. A ver cuáles son. Luego, entonces, después o inesperadamente. ¿Se dan cuenta qué fácil? Eso ya estamos al medio, en el nudo, en el problema. Y al final nuestro desenlace, cómo vamos a terminar nuestra narración. A ver con qué conectores acabaré. Puede ser al final, al terminar. Así fue como, por último. Aparte de los que ya conocimos en las historias que contaron Roberto y Paola. Acá tenemos otros conectores que van a hacer que nuestra narración sea más fácil de realizarla. Ahora vamos a planificar la escritura de nuestra narración. Ustedes van a escribir una narración así como Paola y Roberto. Y van a responder las preguntas que están acá en este cuadro. ¿Observan? Este mismo recuadro ustedes van a dibujarlo en su cuaderno antes de escribir su narración. ¿Está bien? Yo te voy a ayudar a completarlo. La primera pregunta dice, ¿qué voy a escribir? Una narración. Vamos a escribir una narración, una anécdota de lo que nos ha pasado. Vamos a escribir una narración. ¿Sobre qué situación voy a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir? Sobre una experiencia que hemos pasado. ¿Y qué emociones sentimos cuando vivimos esa experiencia? ¿Para quiénes voy a escribir? ¿Para quiénes va a ser lo que escribamos? ¿Para qué? Para que lo lea mi familia y mi maestra. Muy bien, sí. ¿Y para qué voy a escribir? ¿Para qué vas a escribir? Para narrar tus experiencias vividas. Para que me cuentes lo que has vivido. Al momento de escribir tu narración, ten en cuenta lo siguiente. Oh, mira lo que nos dicen nuestros colores. Dice, recuerda por favor, a la mamita, al papito o al familiar que esté cerca tuyo, tiene que ayudarte a recordar estas cositas. El primero nos dice, en rojo, usa palabras o frases para la narración como un día, cierto día, de pronto, luego y al final. Recuerda, esos son los conectores. Recuerda usar los conectores que ya te enseñé. Hay varios. Después dice, utiliza las mayúsculas. Ahora lean lo que está en celeste. Utiliza las mayúsculas al inicio y el punto al final de las ideas. ¿Sí? Siempre que termines una idea con un punto y al iniciarla con mayúscula. Recuerda que los nombres de las personas siempre se escriben con mayúscula. Además, los otros colores nos dicen, en la parte que parece medio amarillo, dice, incluye en tu narración, en lo que me vas a escribir, palabras que expresen emociones, ¿sí? Como sentí tristeza, alegría, enojo, amargura, furia. Tienes que mencionar a las emociones que tú sentiste en ese momento. Y finalmente nos dice, incluye un dibujo relacionado con la situación que me estás contando. ¿Está bien? Yo sé que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer excelente. Cualquier duda, la mamita puede hacérmela a través del WhatsApp. O si no, esta sesión lo van a encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. ¿Está bien? Entonces tenemos ayuda por todos lados para poder realizar nuestra narración. Que sea pequeña, breve, ustedes lo pueden hacer. Y el adulto está ahí para apoyarles. Pregúntenles cualquier duda. ¿Sí? Chau amiguito, hasta otro día. Chau amiguito, pórtate bien. Tu profesora te extrañará mucho y espero que tú también. Hasta luego.